En la historia marítima, pocos nombres resuenan con la misma gravedad y respeto que el de William Murdoch. Como primer oficial del RMS Titanic, su nombre está inscrito en el legado de uno de los barcos más célebres que jamás haya navegado los océanos. Nacido en el pequeño pueblo escocés de Dalbeattie en 1873, Murdoch siguió los pasos de su padre, un maestro marinero, y dedicó su vida al arte de la navegación. Desde sus primeros días como aprendiz hasta su carrera en prestigiosos barcos de la White Star Line, Murdoch demostró una combinación de precisión, valentía y una profunda pasión por el mar. Su vida y legado, especialmente en la trágica noche del 14 de abril de 1912, siguen inspirando y resonando a lo largo del tiempo. William McMaster Murdoch nació el 28 de febrero de 1873, en el número 3 de Sunnyside, Dalbeattie, en Escocia. Era hijo del capitán Samuel Murdoch, un capitán de marina mercante, y de Jane Muirhead McMaster. Su nacimiento fue registrado oficialmente el 18 de marzo de 1873, en la oficina de registro de Dalbeattie. La educación temprana de Murdoch comenzó en la escuela primaria de Dalbeattie en High Street, y luego asistió a la escuela secundaria de Dalbeattie en Alpine Street. Fue un estudiante aplicado e inteligente, destacándose académicamente. Para 1887, Murdoch ya había obtenido su diploma, dejando tras de sí una reputación como un alumno trabajador. La familia Murdoch era conocida por sus habilidades intelectuales. La hermana de Murdoch, Margaret Elizabeth, obtuvo un título de maestría en la Universidad de Edimburgo en una época en la que la educación superior para las mujeres era poco común. Margaret llegó a ser una respetada directora de escuela y fue recordada por su sentido del humor, generosidad y estrictos valores victorianos. Vivió hasta los 91 años, falleciendo en 1973. El hermano mayor de Murdoch, James, se convirtió en químico, aunque falleció a los 39 años en 1906. Su hermano menor, Samuel, siguió una carrera como comerciante, trabajando para Lockheed Brothers e importando nitrato desde el desierto de Atacama en Chile. En la escuela, William Murdoch demostró una habilidad excepcional en matemáticas, obteniendo con frecuencia las mejores calificaciones. Los Murdoch provenían de una larga y notable línea de marineros escoceses que surcaron los océanos del mundo desde principios del siglo XIX. El padre y el abuelo de William fueron ambos capitanes de mar, al igual que 4 de los hermanos de su abuelo, por lo que no es sorprendente que William siguiera la tradición familiar. El abuelo de William, el capitán James Murdoch, nació el 10 de mayo de 1814 en Colbend, y se casó con Agnes Cumming el 27 de enero de 1840. El abuelo de Murdoch, el capitán James Murdoch, después de una larga carrera en el mar murió en su casa en Kipford a los 85 años, el 17 de abril de 1900. Tras la muerte del capitán James Murdoch en 1900, curiosamente, 2 de sus hijos y 2 de sus nietos fallecerían en el mar durante el mes de abril. Primero, su hijo William Murdoch, también capitán, murió en el mar el 4 de abril de 1906. Al año siguiente, su otro hijo John Murdoch, primer oficial, falleció en el mar el 10 de abril de 1907. Su nieto John Murdoch, capitán, murió en el mar, junto a su esposa, en abril de 1901. Finalmente, William Murdoch, primer oficial del Titanic, fallecería en el mar el 15 de abril de 1912. El padre de William, el capitán Samuel Murdoch, nació el 4 de abril de 1843. Samuel realizó su aprendizaje junto a su padre en el barco Freedom, pero más tarde se convirtió en comandante de grandes barcos como el famoso Clipper Knight Companion, comerciando principalmente entre Liverpool y San Francisco. Tras retirarse del mar, vivió en Dalbeattie. La pérdida de su hijo William en el Titanic fue un gran golpe para él, del cual nunca se recuperó. Fallecería pocos años después. En 1864, Samuel Murdoch se casó con Jane Muirhead McMaster en la iglesia de San Miguel en Liverpool el 14 de diciembre. Tuvieron 7 hijos. Inicialmente vivieron en Liverpool, donde nacieron sus 2 primeros hijos, Mary McMaster y James.
Más tarde, en 1870, la familia se trasladó a Dalbeattie, Escocia, y residieron en el número 3 de Sunnyside, Bar Hill, en una pequeña casa donde nacieron Agnes y William. A medida que la familia crecía, Samuel construyó una casa más grande donde nacieron los 3 últimos hijos de la familia. William Murdoch tenía 2 primos nacidos el mismo año que él, en 1873, James Cumming de Kipford y William Black de Palnaki. Es muy probable que los 3 niños, al tener la misma edad, pasaran tiempo juntos entre los puertos de Dalbeattie, Palnaki y Kipford, descubriendo juntos la navegación de barcos a lo largo del río Ur. Al terminar su educación, se graduó con los más altos honores de la escuela secundaria de Dalbeattie en 1887. Siguiendo la tradición marinera de su familia, fue aprendiz durante 5 años en William Joyce y Co., Liverpool. Después de solo 4 años y 4 viajes, demostró tanta competencia que aprobó su certificado de segundo oficial en su primer intento. William navegó con su tío, el capitán John Murdoch, en el Loch Ur, un barco de acero de 731 toneladas construido en 1870. En 1888, a la edad de 15 años, William Murdoch comenzó su aprendizaje a bordo del Charles Cottesworth de Liverpool, un bergantín de 1079 toneladas cuyo primer destino fue San Francisco, bajo el mando del capitán James Kitchen. En un viaje que incluyó la temida travesía por el Cabo de Hornos, fue un aprendizaje riguroso, pero le brindó a Murdoch la determinación que necesitaba para triunfar. En 1892, Murdoch dejó el Charles Cotesworth y, tras aprobar con éxito el examen para obtener su certificado de segundo oficial en agosto de 1893, se embarcó como segundo oficial en el Iquique, un velero de 3 mástiles. El capitán de este barco no era otro que su padre, el capitán Samuel Murdoch, y juntos navegaron desde Rotterdam a Fredrikstad, Suecia, y luego a Ciudad del Cabo, Newcastle y a Chile. El viaje duró aproximadamente 18 meses, siendo la primera y última vez que Murdoch navegó en un barco comandado por su padre. Mientras Murdoch era oficial a bordo del Iquique, conoció a otro aprendiz llamado Stanley Lord, quien servía a bordo del Naiad. Los dos se encontraron cuando el Iquique y el Naiad coincidieron en el mismo puerto. Al parecer, Lord no se dio cuenta del rango de Murdoch debido a su modestia y pensó que también era un aprendiz. Lord luego se convertiría en el capitán del Californian, un barco que podría haber asistido al Titanic y a Murdoch. En marzo de 1895, Murdoch aprobó el examen para obtener su certificado de primer oficial y, a partir de mayo de 1895, fue primer oficial en el St. Cuthbert, navegó de Ipswich a Mauricio, y de allí a Newport, Gales, pasando por Newcastle, Callao y Hamburgo, Alemania. Murdoch obtuvo su certificado de capitán extra en su primer intento en Liverpool en septiembre de 1896, a la edad de 23 años. Es el único de sus compañeros oficiales del Titanic que aprobó todos los exámenes de la Junta de Comercio en el primer intento. El certificado de capitán extra era la cualificación más alta para un oficial náutico en ese momento, y Murdoch lo logró en solo 8 años y 2 meses, que es aproximadamente el tiempo mínimo necesario para obtener esta licencia. Edward John Smith, quien luego se convertiría en el capitán del Titanic, y Henry Tyndall Whale, quien más tarde sería el jefe oficial del Titanic, fallaron en sus primeros intentos debido a problemas con la materia de navegación. Estos registros del servicio mercante también señalan algunos detalles sobre William, como su altura, aproximadamente 1,75 metros, su tez clara, cabello castaño y ojos de color gris avellana, marrón. En abril de 1897, Murdoch firmó un nuevo acuerdo de tripulación, uniéndose al Lydgate, un barco de acero de 4 mástiles y 2.534 toneladas, como primer oficial. El Lydgate navegó de Nueva York a Shanghái, luego a Portland, Oregón, después a Tianjin, China, de nuevo a Portland, Oregón, y finalmente a Amberes, Bélgica, donde Murdoch se dio de baja el 2 de mayo de 1899. Durante la Guerra de los Boer, Murdoch se entrenó como teniente en la Reserva Naval Real, lo que le calificó para unirse a la White Star Line como oficial de vapor en 1899. De 1899 a 1912, William Murdoch progresó gradualmente desde segundo oficial hasta primer oficial, sirviendo en varios barcos de la White Star Line. Su primer destino fue el Medic, en la ruta a Australia, junto con Charles Lightoller, el segundo oficial del Titanic.
El Medic fue uno de los primeros grandes barcos de lujo de su época, era descrito como un mamut de vapor, lo que anticipaba los grandes barcos de lujo en los que William navegaría durante su carrera. Murdoch se unió a la tripulación el 30 de junio de 1899 como cuarto oficial, pero en abril de 1900 ascendió a tercer oficial y sirvió a bordo hasta junio de 1901. El barco está destinado al comercio de carne australiana, productos lácteos y frutas, y cuenta con maquinaria refrigerante de última generación, aunque también cuenta con capacidad para 326 pasajeros. El Medic salió de Liverpool el 3 de agosto, llegando a Ciudad del Cabo el 23 de agosto. Después de una estancia de 11 horas y media en el Cabo, el barco partió hacia Albany, donde llegó el 8 de septiembre. El clima fue mayormente favorable, salvo algunas tormentas moderadas. Salió de Albany el 9, llegando a Adelaida el 12, a Melbourne el 15 y a Sydney el 21. Luego, William Murdoch trabajó a bordo del Runic como segundo oficial, de junio de 1901 a junio de 1903, otro buque en la ruta australiana. 1903 fue un año importante para Murdoch. En un viaje del Runic que comenzó el 12 de febrero de 1903, William conoció a Ada Florence Banks, una maestra de escuela neozelandesa de 29 años, en el trayecto de regreso de Australia a Europa. Ada Florence Banks era una mujer hermosa y muy animada, y pronto comenzaron a intercambiar correspondencia a larga distancia. Fue también durante 1903 cuando William Murdoch finalmente alcanzó la tormentosa y glamurosa ruta del Atlántico Norte como segundo oficial del nuevo transatlántico Arabic, de junio de 1903 al 24 de mayo de 1904. El Arabic partió de Liverpool en su viaje inaugural el 26 de junio de 1903 con destino a Nueva York. Su mente fría, su pensamiento rápido y su juicio profesional evitaron un desastre cuando un barco fue avistado dirigiéndose hacia el Arabic en medio de la oscuridad. Murdoch anuló una orden de su superior, el oficial Fox, que había mandado virar a estribor. Se apresuró a la sala de mando, apartó al timonel y mantuvo el barco en su curso. Los dos barcos pasaron a escasos centímetros el uno del otro. Cualquier cambio de curso habría causado una colisión. El capitán Jones quedó tan impresionado por la acción de Murdoch que, al contar esta historia, señaló que Murdoch reaccionó antes de que sus ojos se adaptaran a la luz del puente y antes de que nadie más hubiera visto al otro barco. El juicio final de Jones sobre Murdoch fue: nunca hubo un mejor oficial. Frío, capaz, siempre alerta, y con unos reflejos bien entrenados. Posteriormente, Murdoch se convirtió en segundo oficial del Celtic en enero de 1904, y luego fue ascendido a primer oficial, del 24 de mayo de 1904 a noviembre de 1904. Con un tonelaje bruto de 21.035, el Celtic, en la ruta del Atlántico, era el barco más grande que navegaba en 1901 y el primero de los Big Four de la White Star Line. Murdoch se unió al buque insignia de la White Star Line, el Oceanic, como segundo oficial desde enero de 1905 hasta febrero de 1906. Una vez más, estuvo con su amigo y colega Charles Lightoller. En octubre de 1905, el Oceanic se convirtió en el primer barco de la White Star Line en sufrir un motín, que, según un artículo del New York Times publicado el 12 de octubre de 1905, resultó en la condena y encarcelamiento de 35 fogoneros a su llegada a Liverpool. Al parecer, la tripulación estaba molesta con los oficiales por las condiciones laborales y el estándar de su alojamiento. No hay información concreta sobre el papel del segundo oficial Murdoch en este incidente. Sin embargo, es interesante notar que los barcos de la White Star Line llevaban armas de fuego a bordo, bajo el control del jefe de seguridad del barco, destinadas a ser usadas en caso de piratería, motín o mala conducta incontrolable. No se sabe si se utilizaron en esta ocasión. También es interesante señalar que este mismo barco, en 1912, cuando Murdoch era primer oficial del Titanic, estuvo involucrado en un incidente de casi colisión mientras el Oceanic estaba junto al SS New York, cuando el barco se soltó de su amarre y casi colisionó con el Titanic debido al gran desplazamiento de su estela. En 1906, Murdoch fue transferido del Oceanic al Cedric para 2 viajes, donde sirvió como primer oficial entre febrero y el 9 de mayo de 1906.
Después de este servicio temporal en el Cedric, Murdoch regresó al Oceanic, donde sirvió nuevamente como segundo oficial, aunque solo por un viaje a partir del 9 de mayo de 1906. Luego fue ascendido a primer oficial en la misma embarcación, manteniendo ese rango hasta abril de 1907. En mayo de 1907, Murdoch fue nombrado primer oficial del nuevo buque insignia de la compañía, el Adriatic, que era el cuarto de los Big Four, y el más grande de la flota en ese momento. Estuvo bajo el mando del capitán Edward John Smith, quien más tarde comandaría el Titanic. El Adriatic zarpó en su viaje inaugural de Liverpool a Nueva York, y posteriormente, el servicio transatlántico regular de White Star hacia los Estados Unidos. Murdoch permaneció como primer oficial del Adriatic hasta mayo de 1911. Sin embargo, Murdoch se ausentó durante un viaje de ida y vuelta en 1907, pero por una buena razón. El 2 de septiembre de 1907, William, de 34 años, y Ada, de 33, se casaron en la iglesia de St. Denis. Tras una breve luna de miel, se establecieron en Southampton. El 8 de septiembre de 1909, William fue ascendido de subteniente a teniente en la Reserva Naval Real. Murdoch permaneció en el Adriatic y firmó para el próximo viaje en mayo de 1911, pero fue reemplazado el día de zarpe por otro oficial, ya que Murdoch fue enviado a Belfast para unirse al más nuevo y, una vez más, mayor barco de la flota de White Star Line, el Olympic. La etapa final de la carrera de Murdoch comenzó en mayo de 1911, cuando se unió al nuevo Olympic, con 45.000 toneladas. Diseñado para superar en lujo y tamaño a los barcos de Cunard, el Olympic necesitaba la tripulación más experimentada para grandes transatlánticos que la White Star Line pudiera encontrar. El capitán Edward J. Smith reunió una tripulación que incluía a Henry Tyndall Wade como jefe de oficial, William Murdoch como primer oficial, y al jefe del sobrecargo, Henry McElroy. El 14 de junio de 1911, el Olympic realizó su viaje inaugural a Nueva York. Oficiales del Olympic. De pie. Primer oficial William Murdoch, encargado Hugh McElroy, encargado Claude Lancaster, segundo oficial Robert Young. Sentados. Capitán E. J. Smith, Dr. O'Loughlin. Las primeras señales de lo que estaba por venir ocurrieron en el quinto viaje del Olympic el 20 de septiembre, cuando sufrió daños graves en el casco debido a una colisión con el crucero de la Royal Navy HMS Hawke al salir de Southampton. Dado que Murdoch estaba en su estación de acoplamiento en la popa del barco durante esta colisión, una posición de gran responsabilidad, se encontró dando testimonio en la investigación sobre un incidente que se convirtió en un desastre financiero para la White Star Line, ya que el viaje a Nueva York tuvo que ser cancelado y el Olympic llevado a Belfast para reparaciones, lo que demoró 6 semanas y también retrasó ligeramente la construcción del Titanic. El testimonio de Murdoch en la investigación sobre la colisión del Olympic y el Hawke fue consistente con su creencia de que la culpa recaía en la marina. Murdoch, extremadamente ocupado en la popa y cubierta de botes del Olympic, no involucrado en la navegación, reaccionó de inmediato al silbato del barco. 2 pitidos en aguas interiores significaban un giro a estribor, y un giro a estribor en el canal no estaba fuera de lo común. Sin embargo, en sus propias palabras, él miró para ver qué significaba. Durante el tiempo que sirvió a bordo del Olympic como primer oficial, hasta marzo de 1912, hubo 2 incidentes más, aunque menores. Chocó contra un barco hundido y tuvo que reemplazar una hélice rota, además de estar a punto de encallar al salir de Belfast. Sin embargo, al llegar a Southampton, se enteró de que había sido designado como jefe de oficiales del nuevo Titanic, barco gemelo del Olympic y reputado como el más grande y lujoso a flote. Lightoller comentó más tarde que 3 tipos muy contentos se dirigieron hacia el norte a Belfast, ya que había sido nombrado primer oficial, y su amigo David Blair sería el nuevo segundo oficial. Les esperaba un veterano del Adriatic, Joseph Boxhall, como cuarto oficial, y otros colegas conocidos, incluido el ahora envejecido Edward John Smith como capitán y a punto de retirarse.
Era el quinto viaje inaugural de Murdoch, y el cuarto como oficial superior, además del tercero bajo el mando de Edward John Smith y el segundo en un barco de la clase Olympic. A los 39 años, William McMaster Murdoch, con un certificado de maestría ordinario y una reputación de ser un hombre astuto y fiable, había escalado en las filas de la White Star Line hasta convertirse en uno de sus oficiales superiores más destacados. No es sorprendente que se le eligiera como jefe oficial del Titanic, respaldado por 16 años de experiencia marítima. A finales de marzo de 1912, la construcción y el acondicionamiento del Titanic estaban llegando a su fin y la tripulación comenzó a reunirse para las pruebas de navegación. Los oficiales Junior Pittman, Vauxhall, Lowe y Moody recibieron telegramas del gerente de la White Star Line para presentarse en la oficina de la compañía en Liverpool a las 9 de la mañana del 26 de marzo para recoger sus billetes para Belfast. Partieron de Liverpool a las 10 de la noche y llegaron a Belfast para unirse al Titanic alrededor de las 12 del mediodía del 27 de marzo, reportándose a bordo con el primer oficial William Murdoch. Las pruebas de navegación comenzaron el 2 de abril en el canal de Belfast y duraron menos de un día. Tras el almuerzo, se realizó la prueba de detención principal. Se dejó caer una boya en las aguas del canal y, después de girar, el Titanic se puso a toda velocidad y, cuando estuvo precisamente junto a la boya, se puso a toda máquina hacia atrás. Los oficiales Moody y Murdoch, con los sextantes listos, observaron cuidadosamente la posición de la boya y la aproximación del buque. Transmitieron sus observaciones a Edward Wilding, quien dio la señal al capitán Smith. A la orden del capitán, la palanca del telégrafo se puso rápidamente en marcha atrás. El barco entero tembló mientras el estrés de la marcha atrás a toda velocidad se imponía a su casco. A una velocidad de 20 nudos, el Titanic tardó un poco menos de media milla, aproximadamente 800 metros, en detenerse por completo. Con todas las pruebas cumpliendo los estándares de la Junta de Comercio, el Titanic zarpó esa misma noche a las 8 de la tarde con destino a Southampton, su puerto de embarque, llegando el 3 de abril para comenzar el aprovisionamiento y el personal para su viaje inaugural. Luego, unos días antes de la fecha de zarpe, hubo un sorprendente anuncio. En el último momento, el capitán Smith reorganizó las posiciones del personal de mando para acomodar a Henry Tingle Weil como jefe de oficiales. Y es que debido a que el Olympic estaba en dique seco, los altos mandos de la White Star Line pensaron que sería una buena idea enviar al jefe oficial del Olympic, solo para ese viaje, como jefe oficial del Titanic, para ayudar con su experiencia en el barco hermano. Esto significó que Murdoch descendió al puesto de primer oficial, Charles Herbert Lightoller al de segundo oficial, mientras que David Blair fue dejado fuera completamente y tuvo que desembarcar, manteniéndose los otros oficiales igual. Uno puede imaginar la decepción de Murdoch ante su descenso de rango. En una carta a su hermana escrita el 8 de abril de 1912, 2 días antes de zarpar, mientras su esposa Ada era llevada en un tour por el nuevo barco, escribe: «Aún soy jefe oficial hasta el día de zarpe, y luego parece que tendré que dar un paso atrás, a primer oficial, así que espero que no sea por mucho tiempo». El jefe del superintendente marítimo de Liverpool parecía estar muy impresionado y satisfecho con que todo estuviera en orden, y prometió que cuando Wilde se fuera, yo subiría de nuevo. La degradación de Murdoch también significó una disminución en su salario, de 25 libras a 17. El documento de acuerdo de la tripulación del Titanic, con las firmas del capitán Smith y sus oficiales. Según Robert Hitchens, el timonel del Titanic, William Murdoch nombró los nombres de la tripulación el día de reunión en Southampton. El nuevo jefe oficial, Henry Tingle Weil, llegó a bordo el 9 de abril, después de que se completara el abastecimiento de carbón, el reclutamiento de la tripulación, la carga y el suministro de alimentos. El 10 de abril de 1912, alrededor de las 12 del mediodía, los oficiales superiores Weil, Murdoch y Lightoller presentaron sus informes al capitán. El primer oficial Murdoch informó que el barco estaba listo para zarpar, los grupos del contramaestre estaban completamente tripulados y listos en los amarres.
El primer oficial Murdoch se encontraba en su antigua posición en la popa, supervisando el manejo de las líneas de amarre y las amarras de los remolcadores por parte del contramaestre y sus hombres. El tercer oficial Pittman, en el puente de amarre, transmitió instrucciones a Murdoch en respuesta a las órdenes telegráficas del puente. Al igual que a bordo del Olympic, Murdoch también fue testigo del poderoso efecto de estos nuevos y grandes transatlánticos de lujo. Como mencionada anteriormente, mientras el Titanic navegaba por el río Test, el desplazamiento de agua hizo que las 6 amarras del New York se rompieran y su popa se acercara al Titanic. Una rápida intervención evitó una colisión por solo 4 pies. Para Murdoch, debió ser una sensación de déjà vu. Sin embargo, tristemente, esto fue solo un anticipo de lo que estaba por venir. Aunque el incidente retrasó la salida del Titanic aproximadamente 1 hora, el Titanic llegó 4 horas más tarde, a las 7:25 de la tarde, al puerto francés de Cherburgo. Debido al tamaño del Titanic y a la falta de instalaciones de atraque adecuadas en Cherburgo, la White Star Line operaba 2 transbordadores, el SS Traffic y el SS Nomadic. En un plazo de 90 minutos, 274 pasajeros embarcaron en el Titanic y 24 desembarcaron. Fue en el transbordador Traffic donde ocurrió un incidente relacionado con Murdoch. Según un joven francés llamado Jules Munch, el primer oficial Murdoch prohibió a un oficial naval francés, el comandante Leloup, abordar temporalmente el Titanic. Esta orden fue posteriormente anulada por el capitán Smith, lo que permitió a Munch y al comandante Leloup realizar una visita al Titanic. El comandante Leloup, de la Armada Francesa, quería tomar el Nomadic para visitar el Titanic. Tras perder la salida, embarcó en el Traffic. Murdoch se lo negó. De hecho, el teniente Murdoch desobedeció una importante normativa marítima al prohibir el acceso de un oficial francés al barco. Se llamó al capitán Smith, quien vino personalmente a recoger al comandante Leloup en el embarcadero. Finalmente, a las 8:10 de la tarde el Titanic zarpó de Cherburgo con destino a Queenstown, llegando a las 11:30 de la mañana del jueves 11 de abril en el puerto de Cork, en la costa sur de Irlanda. Una vez más, las instalaciones de atraque no eran suficientes para un barco del tamaño del Titanic, por lo que se utilizaron embarcaciones auxiliares para trasladar a 113 pasajeros de tercera clase y 7 de segunda clase a bordo, mientras que 7 pasajeros desembarcaron. Aquí se tomó la última fotografía conocida de la tripulación del Titanic, en la que Lightoller y Murdoch se preparan para cerrar el embarcadero antes de la salida de Queenstown. Es la última fotografía en la que Murdoch o cualquier oficial del Titanic se ve en servicio. Es interesante notar que esta fotografía revela que Lightoller aparentemente aún lleva las rayas de primer oficial, 2 rayas, lo que también indicaría, aunque no se ve claramente en la imagen, que Murdoch llevaría las rayas de jefe de oficiales, 3 rayas. Esto lleva a la posibilidad real de que, aunque sus rangos cambiaron debido al cambio de última hora, sus uniformes no se habían actualizado, causando confusión entre la tripulación y los pasajeros. Lo que explicaría las confusiones posteriores en las que Murdoch aún era llamado jefe de oficiales. El Titanic levó ancla por última vez a la 1:30 de la tarde y zarpó de Queenstown en su viaje hacia el oeste a través del Atlántico. Después de dejar Queenstown, el señor Murdoch elaboró una lista de botes, asignando a los oficiales a sus diferentes posiciones en los botes, y también se preparó una lista de emergencia. El domingo 14 de abril de 1912, se encontraban en el 4.º día del primer viaje transatlántico del Titanic. El clima había sido claro y agradable, y el avance había sido bueno. Se habían recibido advertencias de hielo, algo no raro para los cruces de abril, pero el capitán mantenía una buena velocidad, alterando ligeramente la ruta del barco hacia el suroeste del curso normal, posiblemente como precaución para evitar un campo de hielo que se esperaba alcanzar alrededor de la medianoche. Murdoch estaba al tanto de estas advertencias de hielo. El almuerzo se sirvió a las 12:30. El segundo oficial Lightoller relevaba al jefe oficial Wilde durante el almuerzo, quien regresaba al puente alrededor de la 1 en punto, mientras que Lightoller tomaba su almuerzo. Más tarde, después del almuerzo de Lightoller, el capitán Smith llegó al puente con un mensaje, un marconigram, y le pidió a Lightoller que lo leyera. Después de leer el mensaje, Lightoller le mencionó a Murdoch la advertencia de hielo cuando éste regresó al puente.
Aunque Lightoller sospechaba que la información podría haber sido nueva para Murdoch, no pudo confirmarlo con certeza debido a la falta de una expresión clara por parte del primer oficial. A las 7:15 de la tarde, el lampista Samuel Heming llegó al puente para informar que todas las luces de navegación del barco estaban encendidas. Al encontrarse con que Lightoller había ido al comedor de oficiales para cenar y que el primer oficial Murdoch estaba temporalmente a cargo, Heming recibió instrucciones de Murdoch para que, al avanzar hacia la proa, se asegurara de cerrar la escotilla de proa. Esto se debía a que el barco estaba en una zona cercana a icebergs y había un resplandor proveniente de la escotilla que podría interferir con la visibilidad, dificultando la detección de posibles obstáculos en el camino. Heming fue al frente y cerró personalmente la escotilla antes de irse abajo. A las 8:25 de la tarde, cuando el segundo oficial Lightoller regresó al puente después de la cena, notó que la temperatura había caído rápidamente desde que se había puesto el sol. Murdoch comentó que la temperatura había bajado 4 grados en la media hora que Lightoller había estado fuera, hasta llegar a los 4 grados. Una hora después, la temperatura estaba casi en el punto de congelación. A las 10 de la noche, las 4 campanadas indican el cambio de turno en los turnos de 4 horas. El turno de Murdoch es de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Como oficial de guardia, cada uno de los 3 oficiales principales tiene un turno para estar a cargo del barco, rotando en turnos de 4 horas cada 12 horas. Wilde de 2 de la madrugada a 6 de la mañana y 2 de la tarde a 6 de la tarde, Murdoch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y 10 de la noche a 2 de la madrugada, y Lightoller de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Junto con el primer oficial Murdoch, quien releva al segundo oficial Lightoller en el puente, los nuevos vigías Fleet y Lee toman el turno de Jewel y Howe. Antes de entregar el turno a Murdoch, Lightoller informó que estaban navegando en una dirección de norte 71 grados oeste. Murdoch comentó que el clima estaba bastante frío, y estaba usando un abrigo para protegerse del aire helado. Lightoller confirmó que el clima estaba efectivamente gélido, con una temperatura del aire de 0 grados Celsius. Mientras Murdoch se acostumbraba a la oscuridad, los dos hablaron sobre el clima despejado y cómo de lejos podían ver, observando las estrellas acercarse al horizonte. Lightoller mencionó que probablemente estarían cerca del hielo alrededor de las 11 en punto. También describió la visita anterior del capitán Smith al puente y su deseo de ser notificado si surgía alguna duda sobre la situación. Finalmente, le informó a Murdoch sobre las órdenes que había dado para los vigías en la cofa, de mantener los ojos bien abiertos. Los telégrafos del barco están ajustados a toda velocidad simultáneamente, con 75 a 78 revoluciones o entre 22 y 22,5 nudos. Alrededor de las 11:30 de la noche, los vigías Fleet y Lee notan una leve neblina directamente delante del Titanic, pero solo a las 12:20 de la noche Frederick Fleet ve un iceberg directamente adelante, a aproximadamente 500 metros de distancia y sobresaliendo unos 16 metros sobre el agua. Inmediatamente, suena la campana de advertencia con 3 toques agudos y se comunica por teléfono con el puente. El sexto oficial Moody contesta el teléfono. Fleet informa rápidamente sobre la presencia del iceberg, a lo que Moody agradece y cuelga el teléfono. Acto seguido, Moody transmite la advertencia a Murdoch, indicándole la inminente amenaza con urgencia. Existen opiniones divergentes sobre si Murdoch, en el puente de estribor, vio el iceberg antes o después de que Moody recibiera la llamada de Fleet. Algunos sugieren que podría no haberlo visto en absoluto. Sin embargo, es posible que haya escuchado los 3 timbres de la campana de advertencia en el ala de estribor del puente, llamando su atención hacia el obstáculo, lo que habría proporcionado la información visual para sus posteriores órdenes. A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de Murdoch es inmediata e instintiva. Se dirige al puente de navegación cerrado y ordena al timonel Hitchens que coloque el timón en todo a estribor. De acuerdo con el cuarto oficial Vauxhall, Murdoch también ordena que los telégrafos de los motores se pongan en detención, y luego en marcha atrás a toda máquina. Después de lo que debió parecer una eternidad, el Titanic comienza a girar hacia babor. Los vigías observan impotentes cómo el iceberg se acerca y finalmente golpea la proa de estribor, rozando el costado del barco.
Según el cuarto oficial Alfred Oliver, cuando el iceberg pasa por la mitad del barco, Murdoch ordena al timón todo a babor, con la intención de desviar la popa del iceberg. En esto, Murdoch tiene éxito. También ha evitado una colisión frontal, pero lo que resulta es un golpe mucho más mortal. Por debajo de la línea de flotación, el iceberg raspa el casco del Titanic, abollando las planchas, reventando remaches y causando suficientes daños para inundar los primeros 5 compartimentos estancos. Basado en la certeza matemática de que si más de 4 se inundan, el agua inundará el siguiente compartimento y así sucesivamente, el Titanic está destinado a hundirse, aunque de manera gradual durante las siguientes horas. Luego, Murdoch se dirige al interruptor que activa eléctricamente las puertas estancas. Al hacerlo, activa un sistema hidráulico que baja automáticamente las puertas estancas en la sala de máquinas y las calderas. Dentro de los 15 segundos posteriores a accionar la palanca de emergencia, las puertas de los compartimentos inferiores se cierran. Dependiendo de su ubicación a bordo del barco, algunos son sobresaltados por el impacto, mientras que otros están completamente ajenos a lo que acaba de ocurrir. Una persona que se despierta por la colisión es el capitán Smith, quien, en un minuto, corre al puente. El capitán Smith llega al puente y pregunta qué ha sucedido. El primer oficial Murdoch informa que el barco ha chocado con un iceberg. Explica que había ordenado girar el timón a estribor y había ordenado invertir los motores, además de intentar maniobrar para evitar el iceberg, pero era demasiado tarde y el impacto no pudo ser evitado. Después de un breve intercambio de palabras, el capitán Smith sale al ala de estribor del puente para observar hacia la popa. Murdoch y Vauxhall lo siguen. Los 3 oficiales se quedan un momento mirando en la oscuridad. Vauxhall cree que puede haber visto una forma oscura en la distancia, pero no está seguro. A las 20 minutos después del choque, el capitán Smith ordenó al jefe oficial Wilde que destapara los botes y a Murdoch que reuniera a los pasajeros y la tripulación en sus estaciones de botes salvavidas. Murdoch lo hizo de la manera más eficiente y lógica posible. Reunió a los camareros de cubierta, quienes debían alertar a los pasajeros bajo su responsabilidad. Estos 2 oficiales quedaron a cargo del arriamiento de los botes. Wilde supervisaba el lado de estribor, con el segundo oficial Lightoller asistiendo, mientras que Murdoch supervisaba el lado de babor, con los oficiales Lowe, Pittman y Moody asistiendo. Murdoch supervisó el trabajo de los marineros que, en aproximadamente 20 minutos, destaparon y prepararon los botes de salvavidas, siguiendo sus órdenes. Los botes 3, 5 y 7 fueron izados en orden, y Murdoch mantuvo la prioridad de mujeres y niños para abordar. A diferencia de Murdoch, Lightoller fue más estricto en no permitir que hombres subieran a los botes, lo que causó que la evacuación en el lado de babor fuera más lenta. Además, la ligera inclinación del barco hacia estribor también contribuyó a que los botes del lado de Murdoch se lanzaran más rápido. En el lado de estribor, el primer oficial Murdoch fue más flexible al permitir que hombres abordaran los botes si había espacio disponible. El capitán Smith dio la orden de cargar los botes salvavidas alrededor de las 12:25 de la noche, y Murdoch estuvo muy activo en el proceso de evacuación. A las 12:40, en la cubierta de proa, Murdoch supervisaba la preparación del bote 7 en el lado de estribor. El vigía Hogg testificó que, al pasar junto al bote número 7 en el lado de estribor, Murdoch le ordenó asegurarse de que los tapones estuvieran bien colocados en el bote. Hogg comprobó que todo estaba en orden, informó a Murdoch y luego ayudó con las cuerdas. Tras hacerlo, Murdoch le indicó que abordara el bote, a lo cual Hogg obedeció, mientras Murdoch y el marinero Evans se encargaban de bajar el bote. William Thompson Sloper, un pasajero de primera clase, recordó que se encontraba en la cubierta junto a otros pasajeros, ajustándose los chalecos salvavidas y escuchando el ruido del vapor. Cuando Murdoch informó a los pasajeros con un megáfono que podían abordar el bote sin problemas, ya que el mar estaba en calma y que serían recogidos más tarde, tras evaluar los daños al barco. Murdoch dio esta información con calma, siguiendo las políticas de Smith buscando evitar cualquier tipo de pánico. A pesar de la situación, algunos pasajeros decidieron subir al bote con la ayuda de Murdoch y su equipo, mientras otros, por propia voluntad, optaron por quedarse en el barco.
No se produjo desorden ni empujones, ya que los pasajeros se comportaban de manera tranquila y controlada, demostrando una admirable serenidad en medio del desastre. El tercer oficial Pittman lo asistía en la operación. Murdoch llamó a los pasajeros cercanos, invitando a las mujeres a abordar. Sin embargo, nadie respondió, ya que pocos querían dejar la aparente seguridad del Titanic para subir a un bote pequeño en medio del Atlántico. El bote 7, el primero en ser bajado esa noche bajo las órdenes de Murdoch, tenía 32 ocupantes, 3 tripulantes, 13 mujeres y 19 hombres, principalmente de primera clase. Entre los tripulantes estaban los vigías Hogg y Jewell y el marinero William Weller. Entre los pasajeros sobrevivientes más conocidos se encontraban la actriz Dorothy Gibson. Trabajando bajo las órdenes de Murdoch, el tercer oficial Herbert Pittman estaba preparando el bote número 5 para su descenso a las 12:43. Permitió que subieran algunos hombres más hasta que el bote tenía alrededor de 40 ocupantes, su capacidad era de 65. Luego, Pittman saltó del bote a la cubierta para ayudar en el descenso, dejando al cuarto maestre Alfred Oliver a cargo. En ese momento, Murdoch se acercó y le dijo a Pittman que se encargara del bote. Los dos se dieron la mano y Murdoch le deseó suerte mientras Pittman subía al bote. Aunque Pittman no creía que el barco se hundiría, de repente se dio cuenta de que Murdoch sí lo pensaba. El presidente de White Star, Bruce Ismay, asistió en la carga y descenso del bote 5, aunque el quinto oficial Lowe se mostró frustrado con su interferencia y le pidió que se apartara para poder trabajar. Además, aunque se reconoce que Murdoch permitió a algunos hombres abordar los botes que lanzaba, en el caso del número 5, un hombre robusto se inclinó para besar a su esposa y cayó al bote junto a ella. Murdoch ordenó que se echara al hombre del bote. Finalmente, el Dr. H.W. Frauenthal, un pasajero de primera clase, decidió unirse a su esposa en el bote y, con su hermano, saltó al bote mientras se estaba bajando. Esto provocó que la señora Annie Mae Stengel, ya en el bote, sufriera una dislocación de 2 costillas y quedara inconsciente. A las 12:55 Murdoch se encontraba en el bote 3, tenía entre 38 y 40 personas, incluyendo 26 pasajeros masculinos y 13 miembros de la tripulación, de los cuales 10 eran bomberos. Se dio espacio a los hombres ya que no se encontraron suficientes mujeres dispuestas. Murdoch ordenó el lanzamiento a la 1 de la madrugada, y colocó al marinero de primera clase Moore a cargo. El siguiente bote sería el número 1, a la 1:05 de la madrugada. Conteniendo solo una docena de personas, este fue el bote salvavidas menos lleno de todos los bajados al agua esa noche. Cuando se estaba llenando el bote número 1, la proa del Titanic ya se había hundido más en el agua. Esto hizo que la mayoría de los pasajeros se dirigieran hacia la popa, pensando que era el lugar más seguro. Por lo tanto, Murdoch tuvo algunas dificultades para encontrar pasajeros para llenar el bote número 1. Los Duff Gordon y su criada subieron al bote. Luego, 2 caballeros estadounidenses se acercaron al bote y pidieron si podían entrar también, y Murdoch les permitió hacerlo. Uno de estos hombres era muy corpulento y tuvo dificultades para entrar en el bote. Finalmente, simplemente subió a la barandilla y luego rodó dentro del bote. Murdoch, que había observado la escena, se rió muy divertido. «Eso es lo más gracioso que he visto esta noche», exclamó según el superviviente. Este incidente muestra el buen sentido del humor de Murdoch, y no lo había perdido incluso en los peores momentos de su vida. Pero probablemente aún esperaba que el otro barco, que estaba cerca, llegara a tiempo, y esto pudo haber aliviado la situación para Murdoch. Con la creciente conciencia del hundimiento del Titanic y el número limitado de asientos en los botes salvavidas, el control de multitudes se convierte en un problema. Se estima que alrededor de la 1:15 de la madrugada los oficiales superiores toman la decisión de tener revólveres listos por si las multitudes comienzan a apresurarse hacia los botes. A la 1:30 de la madrugada, el Titanic había desarrollado una inclinación notable hacia estribor y la pendiente de popa se había vuelto más pronunciada. El bote salvavidas 9 fue preparado con la ayuda del sexto oficial James Moody, siendo bajado al borde de la cubierta y cargado casi a su capacidad, incluyendo a 2 o 3 hombres que entraron al bote cuando ya no se acercaron más mujeres. El embarque se detuvo cuando una anciana señora hizo un gran alboroto y se negó a subir, alejándose del atento equipo y volviendo al interior del barco.
La inclinación del barco hizo que una dama francesa cayera y se lesionara al intentar entrar en el bote, lo que llevó al sobrecargo Hugh McElroy a colocar a 3 hombres en el bote para ayudar a salvar la creciente brecha entre el bote y el barco. El millonario Benjamin Guggenheim llevó a su amante francesa Leontine Aubard y a su doncella Emma Sagaser al bote 9 antes de retirarse a su camarote con su mayordomo Victor Giglio, quienes también perecieron en el desastre. A medida que la gravedad de la situación se vuelve más evidente, comienzan a surgir más problemas, y Murdoch, a partir de este momento, llena los botes con más personas de lo que había hecho anteriormente. Alrededor de la 1:35 se encuentra delante del bote número 11, llenado desde la cubierta A. El bote 11 está sobrecargado al menos 5 personas más de su capacidad. Al menos 70 personas están apretujadas, más que en cualquier otro bote. Al llegar al agua, casi es inundado por un chorro de agua proveniente de la descarga de la bomba del barco. El contramaestre Humphries y el marinero Brice se unieron al bote a través de las cuerdas, al darse cuenta de que no había marineros a bordo. Luego Murdoch se dirigió rápidamente al bote número 13 y 15, para llenarlos y arriarlos a la vez, que también fue bajado hasta la cubierta, donde primero se embarcaron mujeres y niños de segunda y tercera clase. Después de acomodarlos, se permitió la entrada de hombres, incluido Lawrence Beasley, un maestro de segunda clase. Beasley recordó que el primer oficial Murdoch dio instrucciones claras a la tripulación del bote 13 para que, una vez en el agua, remaran hacia la puerta de embarque abierta y esperaran más órdenes. Consecuentemente, a la 1:41 de la madrugada, aproximadamente 30 segundos después de que el bote 13 fuera bajado, Murdoch, asistido por el sexto oficial Moody, ordenó el lanzamiento del bote 15 con alrededor de 70 personas a bordo. Parece que Murdoch enfrentó varios desafíos relacionados con el control de multitudes y la carga de los botes salvavidas, lo que podría haber contribuido a que no estuviera al tanto de la situación crítica que se desarrollaba bajo él durante el descenso del bote número 15. Murdoch evitó por poco un intento de abordar el bote de manera desorganizada, gritando al grupo: «¡Atrás! ¡Atrás! Primero las mujeres!». Murdoch sostenía un revólver en la mano mientras daba órdenes, lo que muestra la gravedad de la situación, aunque los tripulantes aún no comprendían completamente la magnitud del desastre. Estos relatos subrayan la presión bajo la cual operaba Murdoch y la dificultad de mantener el control en una situación que se deterioraba rápidamente, al tiempo que intentaba maximizar el número de personas a salvo. Mientras tanto, el bote número 13 derivó peligrosamente bajo el bote 15, que estaba descendiendo justo encima de ellos. Gracias a la rápida respuesta de Murdoch y su equipo, el descenso del bote número 15 se detuvo, dando tiempo a la tripulación del bote 13 para liberarse y alejarse a salvo. Aparentemente, en este punto del proceso, con solo 3 botes desplegables restantes en la parte delantera, Murdoch cruza al lado de babor para verificar el progreso y ayudar con la carga del bote 10. Milvina Dean, la última sobreviviente del hundimiento que murió a los 97 años en 2009, tenía 9 semanas cuando ella, junto con su madre, Georgietta, y su hermano de 2 años, Bert, sobrevivieron al abordar el bote 10. Regresando rápidamente a la parte delantera de la cubierta de botes de estribor, Murdoch se prepara para bajar un bote desplegable, el C, que consistía en un fondo de madera plano y lados de lona que podían levantarse y armarse. El bote desplegable C se convertiría en un escenario de gran drama. Uno de los eventos involucró al camarero Albert Piercy, quien fue ordenado por Murdoch a entrar en el bote para encargarse de 2 bebés. Una multitud empujaba y se agolpaba, tratando de subir a bordo. 2 hombres cayeron en el bote. Murdoch disparó 3 tiros de advertencia al aire, gritando órdenes para despejar el área, y Hugh Wollner y Bjornstrom Stefansson, atraídos por los destellos de los disparos, corrieron a ayudar. Arrastraron a los intrusos por los brazos, las piernas, lo que fuera necesario, y despejaron el bote. La carga continuó. Sin embargo, poco después de retirar apresuradamente a estos hombres, un nuevo hombre subió a bordo. Su nombre era Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, aunque oficialmente era un pasajero de primera clase.
Cuando nadie responde a la llamada de mujeres y niños, Ismay sube al bote mientras este empieza su descenso. Esto ocurrió en presencia de Murdoch, quien permaneció en silencio. Luego hizo un gesto a los marineros y continuaron bajando el bote. La mayoría de las multitudes se habían movido hacia la popa una vez que se dio cuenta de que casi todos los botes de proa ya se habían ido. En este punto, los detalles exactos de los eventos se vuelven confusos debido al caos y la confusión que ocurren a medida que el Titanic entra en sus últimos momentos. Mientras el barco se inclina cada vez más hacia el mar y el agua sube hacia la cubierta de los botes delanteros, un grupo de hombres lucha furiosamente con el bote desplegable A, tratando de bajarlo desde un pescante. Los desplegables A y B estaban almacenados en el techo de los cuartos de oficiales, a ambos lados de la chimenea delantera. Se encontraban en un lugar inaccesible, y no había mecanismo para bajarlos. Sin embargo, Murdoch llevó a un pequeño grupo al techo, el bote fue maniobrado hasta el borde, donde se colocaron los remos para deslizarlo hasta la cubierta de los botes. Antes de que pudieran cargarlo, el extremo delantero de la cubierta de los botes desapareció bajo el agua y, aún sujeto a los pescantes, el bote comenzó a alejarse. Los cabos fueron rápidamente cortados por el mayordomo Edward Brown y otro hombre que saltó al bote, aunque en ese momento una ola lo había inundado. Se vio a Murdoch tratando de desenredar o cortar los cabos delanteros, cuerdas, poleas, de los pescantes del bote 1 para usarlos para lanzar el desplegable a Murdoch. Al enderezar los cabos delanteros, hizo una señal a los presentes para que se alejaran más de la cubierta inclinada. El mar los engulló y el desplegable número A quedó flotando en los pescantes hasta que se soltó. Después de que el Titanic se hundiera en el Atlántico en las primeras horas del 15 de abril de 1912, nunca se volvió a ver a primer oficial William Murdoch. Se cree que murió ahogado, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. En los momentos finales del Titanic, William McMaster Murdoch demostró un heroísmo inquebrantable. Casi el 75% de las personas que lograron escapar en botes esa trágica noche le deben sus vidas a Murdoch. Su experiencia y calma bajo una presión insoportable salvaron cientos de vidas, con aproximadamente el 61% de los supervivientes en botes que él supervisó o ayudó a cargar. Murdoch fue una figura clave en el manejo del caos a bordo, organizando el descenso de los botes salvavidas, manteniendo el control ante situaciones de pánico, y siempre priorizando la seguridad de los pasajeros, especialmente mujeres y niños. A pesar del creciente desorden y la inminente catástrofe, Murdoch mantuvo su compostura, liderando con valentía. En sus últimos momentos, Murdoch no solo cumplió con su deber, sino que actuó como un verdadero héroe. Su entrega y sacrificio en el hundimiento del Titanic dejaron un legado de coraje y humanidad, recordado por siempre como uno de los grandes héroes de esa fatídica noche.